¿Quieres echar a un vecino de tu isla pero no sabes cómo hacerlo? No te preocupes, porque hoy te voy a enseñar cómo echar esos vecinitos que quieres echar de tu isla o que los estás intentando echar pero no lo consigues. Así que nada, no me enrollo más y dentro vídeo. Bien, os voy a enseñar a hacer el método de las burbujas, que es como yo le llamo, pero quiero aclarar que el último vecino que hayáis traído a vuestra isla no lo podéis echar por este método. Para hacer este método tenemos que hablar con 4 vecinitos. Hablamos ahora con Rosetna, ya tendríamos 1, aquí tenemos a Morfeo, hablamos también, así 2, y diréis, ¿para qué tenemos que hablar con ellos? Pues básicamente es porque necesitamos que el juego entienda que nosotros seguimos jugando, ¿vale? Vale, vamos a hablar con Cornelio, que sería el tercero. Os quiero decir que da igual que habléis con el vecinito que queréis echar o que no, ¿vale? Eso no va a influir, solo que tenéis que hablar con 4 vecinos, ya sea los que queréis echar como si no. Y ahora vamos a hablar con la última, que sería, por ejemplo, Corcelia. Podéis escoger los 4 vecinos que queráis, da un poco igual, solo es para que el juego entienda que estáis jugando. Bien, una vez hecho esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que volver al menú, vamos aquí al menú, configuración de la consola, nos vamos a consola, fecha y hora, y en horas automáticas le tenéis que poner que no, ¿vale? Tenéis que quitar las horas automáticas para poder pasar el tiempo. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo tenemos que pasar? Pues tenemos que pasar 15 días, chicos. Así que empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 días. Pasamos al mes de mayo y muy importante que pongamos la hora, ¿vale? Tenemos que poner la hora en las 12, chicos. Y diréis, ¿por qué las 12? Porque sobre las 12 casi todos los vecinos están fuera de su casa y es mucho más probable que el vecino que queréis echar esté fuera de su casa. Una vez hecho esto, guardamos la partida y ahora volveremos a entrar a esa partida nueva que hemos puesto con esos 15 días de más. Y entonces lo que pasará es que uno de nuestros vecinitos va a tener una burbuja pensando en su cabeza, diciendo que se quiere ir de nuestra isla. Bien, pues ya he entrado, ya es 10 de mayo, aquí ya he pasado esos 15 días y voy a buscar qué vecino está pensando, ¿veis? Aquí está Jazmín que está pensando, pero imaginaros que Jazmín no es la vecinita que queréis echar, entonces, ¿qué hago? Pues es súper sencillo, lo único que tenéis que hacer es volver a configuración de la consola, fecha y hora, ¿vale? Y ahora solo pasamos un día. Pasamos un día. ¿Y qué pasa al pasar un día? Lo que pasa es que la burbujita va a pasar de Jazmín a otro vecino o vecina. Puede que le vuelva a tocar a ella, pero es un poco raro, la verdad, que le vuelva a salir a esa misma. Como os digo, no le puede salir esa burbuja al último vecino que hayáis traído a vuestra isla. Pero si queréis echar al último vecino, os dejo por aquí arriba el truco de la acampada, que con ese truco sí tenéis posibilidad para echar a ese último vecino, porque yo encima hace poquito lo hice y funciona perfectamente. Bien, ya ha pasado un día y ahora vamos a buscar la burbuja de Jazmín. ¿Qué vecinito lo tiene? Como veis, la burbujita que tenía antes Jazmín ahora la tiene Rosetna. Si no fuera la vecinita que queréis echar, pues volvéis a repetir el mismo método. Salís, pasáis un día sin guardar, solo cerráis el programa, salís sin guardar, volvéis a entrar después de haber pasado un día y la burbuja cambiará entre vecinos. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado un montonazo este truco de las burbujas. Si es así, dejad vuestro super like, suscribiros aquí abajo, compartir el vídeo con todos vuestros amigos para que se enteren de cómo echar a sus vecinos de su isla, darle a la campanita para que YouTube os notifique cada vez que suba nuevo vídeo y decirme aquí abajo en los comentarios si habéis echado a algún vecino con este método de las burbujas, qué vecino es y si os ha servido este truco. Así que nada, chicos, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!